No me lo van a creer, pero lo voy a contar tal cual me pasó. No quiero convencer a nadie ni hacerme el interesante. Nomás quiero desahogarme, porque hasta el día de hoy sigo sin entender qué fue lo que viví esa madrugada. Soy camionero desde hace más de 17 años. Ya he rodado por casi toda la República, pero esa noche me tocaba pasar por Zacatecas, una de esas rutas que siempre respeto porque hay tramos largos donde no ves ni un alma. Me tocó un viaje nocturno llevando refacciones desde Aguascalientes hasta un parque industrial en Durango. Como siempre, salí con buen tiempo y comida suficiente. El café no podía faltar, claro. Todo iba bien hasta eso. Era alrededor de la 1 de la mañana, o eso decía mi reloj. Llevaba buena música, la radio hablaba sola y yo iba bien despierto. Pero ya sentía que el diésel andaba medio bajón y necesitaba parar a cargar. Fue entonces que vi la señal. Una gasolinera a 20 kilómetros, decía el letrero verde con letras blancas. Me pareció raro porque no recordaba ninguna estación por esa zona. Esa carretera la había pasado al menos una docena de veces y juraba que ahí no había nada. Pero bueno, pensé que tal vez era nueva. Total, más vale prevenir que quedarte tirado a medio cerro. La gasolinera apareció justo como decía el anuncio. Se veía medio vieja, de esas con el techo de lámina corrugada y un par de bombas solitarias. No había letrero de Pemex ni de ninguna otra marca, pero sí tenía luz. Una tenue, amarillenta, como de foco económico. No había carros, no había nadie más que un despachador delgado, alto, con un uniforme sin logotipo. Estaba parado, bien recto, como si me estuviera esperando. Me orillé, bajé el vidrio y le dije que si tenía diésel. Me respondió que sí, que me pusiera bien cerca de la bomba. Lo hizo con una voz rara, como hueca, sin emoción, pero no le di mucha importancia. Me bajé mientras él empezaba a cargar y aproveché para estirar las piernas. Me llamó la atención que todo estaba demasiado limpio. El piso sin manchas de aceite, ni una hoja, ni tierra, ni polvo. Y eso que estábamos en plena sierra. Le pregunté al tipo que desde cuándo estaba esa estación, que si la acababan de poner. Me vio fijo por unos segundos y me dijo, «Aquí siempre ha estado». Luego regresó la mirada al marcador del diésel como si no quisiera seguir hablando. Ahí fue cuando me empezó a dar mala espina. No porque hiciera algo extraño, sino porque todo se sentía falso, como si estuviera en un escenario. Caminé hacia la tienda de la gasolinera y vi que tenía vitrinas llenas de productos, pero todo parecía antiguo. Refrescos en botellas de vidrio, frituras que ya no se venden, y hasta vi una caja de cereal que no veía desde que era niño. No había música ni televisión, y aunque la puerta estaba abierta, dentro no había nadie. Grité un «Buenas noches», pero nadie respondió. Me regresé al tráiler. El tipo ya había terminado de cargar. Saqué efectivo, pero me dijo que no, que ahí no se cobraba con dinero. Me sacó de onda y le pregunté que entonces cómo le íbamos a hacer. Me respondió algo que no entendí bien. Algo así como, el pago se hace en el camino. Le di las gracias y mejor me subí de nuevo. Arranqué y me largué sin voltear. A los pocos kilómetros, empecé a notar que la carretera ya no era la misma. Todo se sentía raro, como si estuviera dando vueltas aunque yo iba en línea recta. No pasaban carros, no había señal en el celular, y la aguja del diésel no se había movido, como si no hubiera cargado nada. Fue entonces que lo vi. A lo lejos, otra vez la misma gasolinera, igualita. El mismo letrero sin marca, las mismas luces, y el mismo despachador parado ahí, con la mirada clavada en mí. Frené en seco, casi sin pensarlo. ¿Cómo podía estar ahí otra vez si acababa de salir de ese lugar? Me temblaron las manos.
Me asomé por la ventana y el tipo alzó la mano, como saludándome. No lo pensé 2 veces. Pisé el acelerador y pasé de largo sin detenerme. El corazón me latía con fuerza. Quise tomar otro camino, pero no había salidas. Solo esa maldita carretera que parecía estarse repitiendo una y otra vez. Pasé por la gasolinera 3 veces más. Siempre igual. Mismo tipo, misma luz, mismo silencio. Ya no sabía si estaba soñando o si me estaba volviendo loco. Empecé a gritar dentro del tráiler, a poner la radio lo más fuerte que podía, pero no salía ningún sonido, solo estática. Después de un rato, sin saber cómo, desperté. Sí, así como lo digo. Desperté en una estación de Pemex, de esas normales, con música grupera y gente echando gasolina. Estaba recargado sobre el volante, con las luces del camión encendidas. Tenía el tanque lleno. Me bajé, confundido, y le pregunté al despachador que si él me había puesto el diésel. Me dijo que no, que yo ya había llegado así, que me vio estacionarme y quedarme dormido. Revisé la cartera. El dinero seguía ahí. Esa noche no la he podido olvidar. Cuando regresé a esa ruta unos meses después, busqué la supuesta gasolinera en el tramo donde la había visto. No había nada. Solo monte, tierra y una curva cerrada. No me pregunten qué fue. No sé si fue un lugar maldito, una trampa del tiempo o una especie de purgatorio. Lo que sí sé es que desde entonces, cada vez que paso por Zacatecas y mi tanque está medio vacío, prefiero aguantarme hasta la siguiente ciudad, porque hay caminos en los que el pago no es con dinero. Trabajo en una gasolinera en medio de la nada, allá por un tramo larguísimo de la carretera que va de Durango hacia el norte, ya casi pegado a Chihuahua. Es de esas donde los coches pasan de vez en cuando y si alguien se baja es porque se está quedando sin gasolina o ya no aguanta el sueño. Me pagan bien, la neta. Por eso no me quejo. De noche es tranquilo, o eso pensé cuando entré. Desde el primer mes empecé a escuchar gritos. Gritos que venían del monte, no de dolor. Eran como de rabia, como si alguien estuviera enojado y quisiera que lo escucharan. Al principio me paniqué, no te voy a mentir. Eran las 2, y yo afuera revisando la bomba número 3 cuando escuché el primer alarido, largo, seco, como si algo se desgarrara. Me metí en chinga a la oficina y cerré con llave. Pensé que sería algún loco, o que tal vez alguien se había perdido por ahí, aunque ¿quién demonios andaría perdido por esa zona? No hay pueblo cerca, solo monte y carretera. Al día siguiente le pregunté al del turno de la mañana si él también los había escuchado. Solo se me quedó viendo y me dijo, «Tú no les hagas caso». Con los días, los gritos se volvieron costumbre, siempre entre a las 2 de la mañana. Pero otras veces los escuchaba justo detrás de la barda de la parte trasera. Me asomaba, pero nunca veía nada, ni sombras, ni gente, solo los árboles meciéndose con el viento y la oscuridad del monte. Una noche, harto de la curiosidad, agarré una linterna y me metí un poco al bosque. No mucho, unos 15 metros a lo mucho. Escuchaba los gritos fuertes, como si me quisieran guiar, pero mientras más caminaba hacia ellos, más se alejaban. Se escuchaban más lejos, más difusos. Regresé a la gasolinera frustrado y un poco asustado, y fue ahí, en cuanto cerré la puerta, que escuché otro grito, cerquísima, como si estuviera justo en la pared detrás de mí. Después de eso, ya no salí más. Empecé a pensar que eran brujos. Acá en Durango se escuchan muchas cosas, que si los del monte, que si las bolas de fuego, que si las risas de niños donde no hay ni una casa. Y yo ya no sabía qué pensar, pero algo me decía que esos gritos no eran de este mundo. Me ponían nervioso,
Me quitaban el sueño y me traían temblando todas las madrugadas. Así que hablé con el dueño y le pedí que, si quería que siguiera en el turno nocturno, me pusiera aunque fuera a alguien de compañía. Le expliqué que no era por miedo nomás, sino por seguridad. Me dijo que iba a ver qué se podía hacer. Y sí cumplió. Una semana después llegó un guardia de seguridad, de esos que trabajan con una empresa privada. Se llamaba Mateo. Era de voz ronca y de los que se notaba que ya estaban curtidos. Le conté todo, desde el primer grito hasta lo del bosque. Se rió, me dijo que seguro eran coyotes o algún animal salvaje, pero que me acompañaba con gusto. La primera noche juntos, todo tranquilo. Él fumando en la parte trasera, yo adentro viendo las cámaras. Como a las 3 de la mañana, escuchamos el primer grito. Mateo se levantó como si le hubieran metido un gancho al hígado. Salió con su lámpara, pero volvió a entrar en chinga. Eso no fue un coyote, me dijo, con la cara pálida. Desde esa noche, empezó a tomar café como loco. Ya no salía solo. Si uno de los dos iba al baño, el otro lo acompañaba. Dormíamos con el radio prendido, por si acaso, pero los gritos seguían, siempre igual, siempre cerca. Pero si salías a buscarlos, se alejaban. Un jueves, cuando apenas iba llegando, vi la patrulla de la empresa afuera. Me bajé y me dijeron que Mateo ya no iba a regresar, que había renunciado. No dio explicación, solo dijo que no pensaba volver a ese lugar. Desde entonces estoy solo de nuevo, y los gritos no han parado, pero ya no me asustan como antes. Uno se acostumbra, como a todo. Solo me pongo los audífonos y me encierro en la oficina. No era la primera vez que hacíamos ese tipo de viajes. Éramos 3 compas, Luis, el chino y yo. Llevábamos una semana entera vacacionando en Veracruz y ya era hora de volver a casa. Decidimos regresarnos por la sierra, pasando por la Huasteca, en San Luis Potosí. Paisajes chingones, buena carretera, pero también tramos bien pinches solos. Nos agarró la noche a medio camino, cerca de las 10. Habíamos pasado por Aquismón hace rato, pero no paramos porque todos dijimos que aguantábamos sin cargar gasolina. Ya sabes, de esas decisiones que uno toma con hueva, sin pensar que unas horas después vas a estar deseando no haberlo hecho. El tanque ya iba bajón, y Luis, que iba manejando, dijo que mejor buscáramos una gasolinera antes de que la cosa se pusiera peor. Nos metimos por una desviación que llevaba a un pueblo chiquito, ni me acuerdo cómo se llamaba, y después de unos 15 minutos por una carretera angosta, vimos los letreros verdes fluorescentes de una gasolinera. De esas que parecen sacadas de otra época, techito bajito, solo 2 bombas, tienda diminuta con paredes de bloc sin pintar. «Mira, todavía tiene luz», dijo el chino, y todos sentimos alivio. Lo raro fue que no había nadie, ni un solo carro, ni un despachador, ni música, solo el ruido del aire moviendo los árboles y un foco de esos de neón parpadeando arriba de la tienda. Luis se bajó primero, luego yo. El chino prefirió quedarse en la camioneta. Luis metió la tarjeta y, para nuestra sorpresa, la bomba respondió sin bronca. El surtidor pitó y empezó a cargar como si nada. «¿Qué? ¿Funciona?», le pregunté. «Qué raro, ¿no?», contestó sin dejar de mirar la pantalla. Yo me fui acercando a la tiendita porque necesitaba un baño. Toqué la puerta de vidrio y empujé, y sí se abrió. Adentro olía como a humedad, pero todo estaba en orden. Estantes con galletas, algunos refrescos, papas, hasta cigarros detrás del mostrador. Todo perfectamente alineado, pero igual, se sentía mal. Entonces la vi, una bolsa negra, grandota, justo detrás del mostrador, entre el refri de los jugos y una caja de cartón.
Estaba amarrada con cinta gris, pero lo que me puso nervioso no fue el tamaño, sino la forma. Se veía el contorno de un cuerpo. Me quedé paralizado. Tragué saliva. Me acerqué un poco más, y fue ahí cuando noté algo que me heló la sangre. Tenía agujeros, como de bala. 3, tal vez 4. «¡Luis!», grité. Él entró rápido, y cuando vio la bolsa se quedó igual que yo, mudo. Luis entró rápido, y cuando vio la bolsa se quedó igual que yo, mudo. Se me acercó y me dijo bajito: «¿Qué es eso? No sé, pero eso tiene forma de persona. Mira los hoyos», le contesté. «¿Crees que...?» «Sí, y no quiero quedarme a averiguar». El chino todavía estaba en la camioneta. Bajó el vidrio y nos gritó: Ya vámonos! Esto me da mala espina». Salimos casi corriendo. Luis subió a la camioneta y le dio arranque, pero justo cuando estábamos por salir, vimos que las luces de la tienda se apagaron. No poco a poco, de golpe, como si alguien hubiera bajado el switch. Nos quedamos fríos. «¡Vámonos ya, cabrón!», le grité a Luis. Él metió reversa y giró con todo el volante, y justo cuando la camioneta se enderezó para tomar la carretera de regreso, escuchamos un ruido seco, metálico, como si hubieran pateado un bote o caído una herramienta. Volteamos todos al mismo tiempo. La puerta de la tiendita estaba abierta, y no era el aire. El vidrio estaba completamente empujado hacia afuera, como si alguien o algo acabara de salir. Luis no esperó más. Pisó el acelerador con todo y nos largamos de ahí. Nadie habló durante un buen rato. Solo se escuchaba el motor y nuestra respiración. Íbamos con las ventanas arriba, pero aún así sentíamos que el aire se había puesto pesado, como si esa cosa o esa escena nos la hubiéramos llevado con nosotros. Me llamo Ramón y llevo años trabajando en moto, haciendo entregas entre estados, a veces carga ligera, a veces cosas que no me toca preguntar. Era a mediados de octubre. Tenía que entregar un paquete en un rancho cerca de Jacala. El plan era llegar antes de la medianoche, dejar el paquete y regresarme. Todo normal. Como a las 9, paré en una gasolinera que estaba justo antes de un tramo que todos evitan de noche, cerca de un pueblito que creo se llama Tepenene o algo así. Esa estación es de las viejas. Solo una tiendita cerrada, un baño medio destartalada. Me bajé a echarle gasolina a la moto y de paso estirarme un poco. Me metí al baño, que estaba oscuro, con una sola lámpara titilando encima. Mientras me lavaba la cara, escuché pasos afuera. Me asomé por la rendija de la puerta, pero no vi a nadie. Pensé que era el trabajador del lugar. Salí, y ahí sí me dio escalofrío. Me acerqué a la caseta de cobro y grité, pero nadie respondió. Fue ahí cuando lo escuché. Como si alguien estuviera respirando fuerte. No era un animal, no era un carro, era algo más, como un jadeo, pero largo, como si tuviera los pulmones rotos. Me subí a la moto en chinga, pero cuando iba a arrancar, vi algo moverse entre los árboles atrás de la gasolinera. No era un perro, no era una persona, era una cosa alta, más de 2 metros, flaca, con los brazos larguísimos. Caminaba como si no tuviera huesos, tambaleándose, pero rápido. Tenía algo en la cabeza, como si trajera un trapo negro cubriéndosela, pero por debajo se le veían los ojos. Unos ojos blancos, sin párpado, clavados en mí. Me paralicé. No supe cuánto tiempo pasó, pero cuando reaccioné, ya lo tenía a menos de 20 metros. Venía hacia mí directo. Le vi las manos, o lo que parecía tener por manos. Eran como garras, pero sin forma, como si fueran de carne derretida. Intenté prender la moto, y nada. El motor no respondía. La batería muerta.
Eso no tenía sentido, porque hacía menos de una hora estaba bien. La criatura se detuvo de golpe, giró la cabeza como si me estuviera analizando, como si pensara. Luego, de un brinco, se subió a la azotea del baño. No hizo ruido, no chilló, no gruñó, solo me miraba. Y ahí, frente a mí, se levantó en dos patas, alzó los brazos y se le empezó a abrir la piel del pecho y tenía dientes. Corrí. Dejé la moto, la mochila, todo. Me metí a la tiendita cerrada a patadas. Me metí por la ventanita del baño y me escondí. Escuchaba cómo esa cosa bajaba del techo, caminando por la grava como si arrastrara los pies. Se quedó afuera un rato, y luego escuché el crujido del tanque metálico de gasolina. Lo estaba rodeando, como si me buscara. Me quedé ahí, temblando, sin moverme. Luego de eso todo se calmó y quedó todo en silencio. Aproveché y me fui pirando de allí. La verdad me alegra haber salido bien de esta. Me llamo Felipe y trabajo en una gasolinera que está a pie de la Libre México-Querétaro, como a una hora de la ciudad. Siempre me tocan los turnos de noche porque, la neta, no tengo hijos ni esposa y según el encargado, yo aguanto vara. Esa noche empezó normal. Eran como las 11 cuando llegó un tráiler blanco. Bajó un señor alto, flaco, con sombrero. No dijo mucho, solo que le llenara el tanque. Le cobré y se fue sin más. Hasta ahí, nada raro. Pero como a las 12:15, volvió. Yo pensé que había olvidado algo, que tal vez su tarjeta o algún encargo, pero no. Se estacionó igualito, en la misma bomba, se bajó igual, misma chamarra, misma cara seca. Me pidió que le llenara el tanque otra vez. Le dije que ya había pasado, que ya le había cargado. Me vio como si no entendiera. Pagó de nuevo, se subió al camión y se fue. Y volvió. Mismo patrón. Esta vez me empecé a poner nervioso. No quise decirle nada, solo le llené el tanque y lo vi irse. A la 1:30 regresó. Otra vez. Las mismas palabras: llénalo, por favor. Ya no sabía si estaba soñando. Le puse la gasolina con las manos temblándome. No me miraba. Le cobré y se fue. Me empecé a fijar si había cámaras. Pero ahí en esa gasolinera ni eso tenemos. Todo lo graban desde la tienda. Y en la noche apagan todo para ahorrar luz. A las 2 volvió. Esta vez ya no quise salir. Me metí al baño. Desde la ventanita escuchaba el motor ronroneando, como si esperara a que saliera. Tardó como 10 minutos ahí afuera. Luego se fue. Cuando sentí que ya no estaba, salí a la tienda. No había nadie, ni un coche en la carretera. Silencio total. Pensé que tal vez ya todo había acabado. Pero a las 3:20, ahí estaba otra vez. Me paralicé. No podía moverme. Vi por la ventana de la tienda cómo se bajaba, cómo caminaba lento. No me buscaba con la mirada. Parecía que ya sabía lo que iba a hacer, como si todo estuviera escrito. No salí. Lo vi desde la tienda. El tipo se subió otra vez y arrancó, pero esta vez, al irse, frenó justo frente a la tienda. Volteó hacia donde yo estaba y sonrió, una sonrisa lenta, casi burlona. Y se fue. A las 4 volvió. Y a las 5 también. Yo ya no podía más. Sentía que la cabeza me iba a estallar. Agarré mis cosas, dejé una nota en la caja y me largué. Caminé hasta el entronque y tomé un aventón con una camioneta de la Guardia Nacional. Les conté lo que me pasó, pero nada más se rieron. Me dijeron que seguro estaba alucinando por no dormir. Lo dejé. Ese trabajo lo dejé por mi bien.